Damos la bienvenida a los hermanos que se están uniendo por streaming y que van a compartir del mismo pan de vida. La mayoría de nosotros sabe más de lo que vive. Toca decir amén. Y tal vez también la mayoría hace esfuerzos para juntar lo que vive a lo que sabe. De camino hay varios intentos que se hacen. Se estudian, se hacen seminarios, se incorpora más intelectualización del cristianismo, pero es peligroso. Saber de Cristo no es conocer a Cristo. Se puede decir amén, sí. Uno puede saber estudiando, pero conocer hay que relacionarse y ponerse en el sitio justo que es en Cristo. El Evangelio no es una religión, es una persona, pero tiene siglos de experimentarse como una religión. Y eso es complicado. Jesús se regocijó, dice Mateo 11:25, y dijo: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Escondiste. No sé si es literal. El idioma español muchas veces no interpreta exactamente lo que dice el griego. Pero hay una realidad subyacente en esto, que es lo que sabemos y entendemos no siempre refleja lo que Cristo es. La explicación no revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. Pero Jesús se alegró de que el Padre escondiese de los sabios y de los entendidos. ¿Y quiénes son los sabios y los entendidos? Los que sobre todo se perciben como quien sabe y entiende. Yo qué sé yo, hace unos 40 años que hablo de Cristo y que predico y no hay muchas cosas para decir nuevas, porque la Escritura la he leído, pero la revelación sí se profundiza, el conocimiento, la medida del conocimiento se profundiza y es imprescindible para que esa medida del conocimiento se haga carne, como una vez se hizo en Cristo. Juan el Evangelista dijo: pero un día ese verbo, el verbo, la palabra, el verbo de Dios, todo lo que se podía estudiar y saber, pero no se podía experimentar, se hizo carne. Y lo que era hasta ahí una explicación se convirtió en un modelo
en algo visible. Entonces dice, ese verbo, toda la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Al habitar entre nosotros se enfrentó a las mismas situaciones que nosotros nos enfrentamos. Al frío, al calor, al hambre, al sueño. Y uno puede ver cómo lo resolvió, cómo priorizaba a Cristo, a la necesidad de amar, a sufrir incomprensión y amar a los que lo incomprendían. A querer ir a un lugar, pero tener que ir al paso de los más débiles, de los ancianos y de los enfermos, para poder ir juntos. Todo eso experimentó Jesús. Y entonces uno dice, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Lo glorioso que era, no apurarse, porque el objetivo era la cruz. Tardó 3 años en llegar a la cruz. Y 30 años para llegar al ministerio, desde el pesebre. Pero antes de eso, no encontró lugar María para alumbrarlo en el mesón, no había lugar para él. Y entonces lo eligió al pesebre. Y todo eso, de lo que se han escrito, y se podrían escribir más libros, que nos informen cómo él apareció, irrumpió en el escenario de la vida natural. Pero el cuidado que tuvo de despreciar la notoriedad, el lujo, y conocéis al Señor que siendo rico se hizo pobre, lo escogió. Cuando Jesús propone a los que queremos seguirlo la negación de uno mismo, es para que cada uno escoja el mismo camino. El desprecio de lo que aún teniendo derecho a poseer no te haría bien. Es comida para la carne, pero no alimenta el espíritu. A mí se me hace reiterativo, yo hablo con mucha frecuencia de esto. Julián dice que sí. Pero, vieron, Fabi, pero no es de su autoría, dice siempre que al clavo hay que pegarle hasta dónde, hasta que entra. Y como seguimos viviendo menos de lo que sabemos, la propuesta no puede modificarse. ¿Qué diría Jesús ahora a las multitudes que lo quieren seguir? Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Y es la cuestión, es el lío. Jesús se negó a sí mismo y entonces no tuvo lugar para él en el mesón. Podría haber nacido a los 30 años, aparecido caminando en el desierto y diciendo yo soy el Salvador del mundo, y ir a la cruz directamente a los 33, porque el asunto era ese. Pero el asunto era habitar entre nosotros y que se vea su gloria, la gloria de no haberse eximido de ninguna de las cosas que tenemos que resolver. Es Dios. Pero Él no tuvo lugar para nacer
en el mesón. No sé si alguno de ustedes, cuando ve que hay que hacer fila larga para llegar a un lugar, bueno, ahora hay fila para muchas cosas, pero nunca te da la tentación de cortar camino y llegar al primer lugar. Bueno, eso es justo al revés de lo que hizo Jesús. Él tenía el primer lugar y se iba a lo último de la fila. Les leo Filipenses 2, verso 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sobre todo, cuando hay un acercamiento importante o cuando hay un compartir actividades y suelen surgir fricciones, puntos de vista. Pero la iglesia no es una organización. Después uno puede intervenir, organizar y decir vos esto, vos aquello. Y lo que hace para que eso funcione es separar. Cuando hay distancia se evitan los choques. Pero el asunto es no chocar compartiendo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero está bien concertado. Y el cuerpo bien concertado y unido entre sí es dinámico, funciona bien, presta funciones, es muy útil, muy útil. Pero cuando interviene nuestra humanidad, cuesta bastante. Entonces se producen puntos de acercamiento con quienes naturalmente nos caen mejor. ¿Puede ser? Yo digo, pues son cosas que sabemos, pero cuesta experimentarlas. Y entonces el cuerpo no funciona, no es funcional al propósito de Dios, que es el propósito que nos interesa, el que nos convoca. Entonces Pablo dice, nada hagan por contienda o vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No acá, cuando salís. Es una cosa tan difícil. Tratar de prevalecer tu criterio, el tuyo. Porque por supuesto el tuyo es el acertado. Y no funciona. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Así que lo que dice Pablo es que en nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, el camino que él recorrió para tomar la decisión es indudablemente el del amor a quien no lo merece. Porque el propósito no era probar que estábamos equivocados y que hacíamos mal. El propósito era salvar.
Entonces, lo que hizo, él era Dios, nadie puede hacerle cosas. Dijo, yo para ir a esta gente y salvarla, me tengo que despojar de lo que soy. Uno no puede hacer que el otro sea más inteligente, pero puede menguar. ¿Se entiende lo que dije? Cuando vos vas hacia el otro creyéndote que sabes más, te estás metiendo en un problema y al otro también. Por favor, hay que incorporar la consideración del otro. Porque es hasta que todos lleguemos. Si no llegan los mejores, ¿y a mí a dónde me van a poner? No se puede obligar al lento a correr, pero el que es más rápido puede avanzar con consideración. Si no hace sentir al otro inadecuado, por eso Jesús decía, miren, si alguno me quiere seguir, no importa en qué nivel esté, cuál es su coeficiente o cuál es su preparación, lo que va a tener que hacer es negarse a sí mismo. No solo dejar pecado, tiene que dejar a Alberto, en mi caso. Porque si no, en vez de salvar, puedo informar. Pero el que no recorre ese camino a la misma velocidad, lo voy a hacer sentir por lo menos muy mal. Ahí encuentro la explicación de por qué Jesús, para empezar su ministerio, tardó 30 años. Vieron que, bueno, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. Es enorme la diferencia. Pero cuando él se quedó en Jerusalén para interactuar con los sacerdotes, los padres se asustaron porque no lo vieron con la compañía. Así que volvieron a buscarlo y lo encontraron a él charlando con los religiosos. Y dijeron, ¿qué haces acá? Anda para casa. Él le dijo, mujer, sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y los negocios del padre son lo más importante. Pero ellos no entendieron lo que les dijo. ¿Qué hizo Jesús? Dios se despojó a sí mismo. Se despojó. Tomó forma de siervo. ¿Qué hizo? Se fue con los padres. Se volvió a Nazaret y estuvo trabajando de carpintero con el padre 18 años. Y dice, pero es una locura, es Dios. Pero hay algo que a Dios no le había pasado. Te lo digo acá en secreto. Dios no había aprendido a esperar. Porque Él es eterno, Él habita la eternidad. Él construyó el tiempo, lo creó. ¿Cómo hace para entender lo que te cuesta cuando no viene el colectivo? Esperó. ¿Y qué hacía? Trabajaba de carpintero, arreglaba puertas, banquitos, mesitas. Y el versículo siguiente dice,
Y el niño crecía. Porque crecer no es nada más que abultar. Que nosotros crezcamos como iglesia no quiere decir que vamos a hacer salones más grandes, poner más sillas o hacer más reuniones. Es la madurez interior de cada uno como Cristo, la expresión de la naturaleza de Cristo a través de cada uno de nosotros, los que ya sabemos lo que Dios quiere. Entonces el niño crecía en gracia, sabiduría, en estatura, delante de Dios y de los hombres. Jesús no es solamente la verdad, es el camino, todo el recorrido. Enséñame a contar los días, de tal manera, dice el salmista, que pueda alcanzar sabiduría. Disfrutar el tiempo. He tenido amigos de todo tipo, pero no he visto mucha gente que cuando sale de vacaciones comprenda que las vacaciones empiezan el día que las decido, no solamente cuando llego al lugar, a la playa o a la sierra. Todo el camino es hermoso. Fue hecho por Dios y nos enseña. Todo el camino es algo que hay que disfrutar. Para no ir como loco pensando, tengo que llegar. Y cuando algo se traba, bueno, irreproducible lo que pensamos. Jesús es el modelo. Mateo 13 es la parábola, contiene la parábola del sembrador. Hay plantas que son de crecimiento rápido y otras que son de crecimiento lento. Mira, lo más terrible que te puede pasar es poner una planta de crecimiento lento y querer que salga rápido. No sale. Hay ingredientes para estimular el crecimiento. Pero una vez entrando a Corrientes, a uno de los grupos que tenemos allá, en la invernada, yo disfrutaba de los lapachos, que en una determinada época del año es un árbol muy grande, de madera muy dura, de crecimiento bastante lento y se tupe de flores rosas. Como unas campanillas vienen a ser, pero no tiene ni una hoja en esa época, es solamente un árbol así enorme, rosa, y yo lo veía, digo, parece un ramo de flores que la tierra le presenta a Dios. Y mientras andaba en el camino y seguía orando, yendo para este grupo, el Señor me habló y me dijo, pensar que debajo de todo ese árbol, lo único que hay es una semilla. Ya lo sé. Y después de andar unos kilómetros, me pareció tan claro oír la voz del Señor que me dijo, del apacho. Amén, digo. Porque la semilla tiene todo el contenido de la planta, pero tiene que ser de esa especie.
En la parábola del sembrador en Mateo 13, dice de distintas maneras que cuenta cómo se sembraba en esa época al voleo, una bolsita que tenía un agujerito y que iba tirando semillitas por donde se movía el sembrador, y las que él agarraba con la mano y las esparcía. Entonces explica que unas cayeron al costado del camino y se la comieron las aves, y otras cayeron en tierra de pedregales. Claro, la tierra de pedregales tiene poca tierra, valga la redundancia. Entonces la planta sale rápido, pero cuando viene el sol, como no tiene raíz, no tiene humedad suficiente, el sol la quema. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Y después hay otra que se siembra, que cayó al voleo en medio de maleza, de otro yuyo. Pero otra cayó en buena tierra, y la que cayó en buena tierra salió y dio fruto. Y los discípulos le dijeron, ¿por qué les está hablando en parábolas y no directamente? Porque la verdad lo que quiero es que entiendan los que perciben, pero no quiero que todos entiendan esto. Pero a ustedes que están conmigo, les voy a decir, y desde el verso 18 les explica la parábola del sembrador. Bueno, ustedes conocen la parábola del sembrador, así que no la voy a explicar. Pero sí quiero decir lo que cambia todo, porque todo esto pareciera que es fruto de la casualidad. ¿Dónde cayó la semilla y qué tipo de tierra, en qué condiciones estaba la tierra para que salga la planta? Pero en el verso 31 dice que el reino de los cielos, el lugar donde Dios gobierna, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y puso en su campo. Y eso cambia todo. No es donde cae la semilla. Este hombre quería la planta, quería el árbol. Entonces no importa ya si cayó en tierra de pedregales, al costado del camino. Este se esforzó porque su propósito era tener el árbol. No sé cómo hizo, pero la encontró. Y era una semilla de mostaza, chiquita. Hay hermanos que tienen un sobrecito con semilla de mostaza. Yo la verdad no conozco ni el árbol, pero es una semilla chiquita, debe costar encontrarla. Pero el que quiere el árbol tiene que hacer eso, porque eso cambia la casualidad. Si vos querés tener una planta, para salir de la casualidad, del accidente, del sortílego, tenés que encontrar la semilla y ponerla donde hay buena tierra. Porque nada ocurre si vos no te decidís. Entonces no hay árbol, no hay desarrollo, y las aves del cielo no pueden anidar. Pero si vos vas y buscas la semilla, porque a vos te interesa, vas a despejar la maleza, te vas a fijar que la profundidad de la tierra sea la adecuada, porque tu interés está en el fruto.
toca decir amén. Y eso nadie lo puede hacer por vos. Nadie. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Alguien puede guardar tu corazón? No. Vos tenés que fijarte lo que entra en tu corazón, lo que vos permitís que entre allí. Cuidadosamente, porque después de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Siempre me llamó la atención esto, porque toda la parábola del sembrador habla de alternativas, dónde cayó la semilla, cómo estaba la tierra, qué fruto daba. Pero esto me salvó. Porque esto me permite decidir. Yo quiero el reino de los cielos con todo mi corazón. No importa lo que cueste. Es más que una definición, una descripción doctrinal, teológica. Es una decisión. Y siempre el buen pastor ponía la decisión en los que iban a ser sus ovejas. En el capítulo 10 de San Juan, digo el final del 9, el final del 9 dice que Jesús vino para que los que ven sean cegados y para que los que no ven puedan ver. Y en el capítulo 10, desde el principio, están en el redil de las ovejas. Jesús dice que el que entra al redil por la puerta, ese es el buen pastor. Pero que el que entra por el costado, el que corta camino, el que es el ladronés y salteador. Pero el que entra por la puerta, dice, ese conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él. Hay algo misterioso ahí. Porque algunos perciben la verdad, la vida de Cristo, y otros no. Pero no es porque uno explicó diferente, sino parece ahí, dice así. Y entonces, dice, el buen pastor entra, el portero lo reconoce, le abre. A las ovejas él las conoce por nombre. Y las ovejas que son de él oyen su voz y lo siguen, Jorge. Se van con él. Mas la voz de los extraños no oirán, sino que huirán de él. Hay algo para que resuene la voz de Cristo en nosotros. No es teología, es vida pura. Algo que te sensibiliza. No es un asunto de audición meramente, sino del sentido espiritual de lo que oímos. Por eso es importante, si resonó la voz y sos una oveja de Cristo, tenés que agarrar la semilla y ponerla en el mejor lugar. Facilitar, que tiene que ver con esa propuesta de Cristo. Si vos me querés seguir, te tenés que negar. Pero Dios no te niega. No, Dios no te niega. ¿Viste que Jesús se tuvo que despojar a sí mismo? Nosotros también. Dios no te despoja. Pero te hace la propuesta de despojarte a vos mismo.
Si vos te despojas, la naturaleza de Cristo que nos fue impartida, porque somos hechura suya, no somos gente meramente amaestrada, sino algo que el Espíritu hizo en nuestra vida para que la vida de Cristo se exprese. Pero para que la vida de Cristo se exprese, yo tengo que despojar a Alberto. Y cada uno tiene que despojarse a sí mismo. Amén. Entonces, así sí, la naturaleza que nos fue impartido se expresa. Y todo se viste de Cristo. Y como de Cristo, del pan de vida. La religión es muy tentadora a los discípulos y los judíos. Le decían, pero Dios nos dio maná en el desierto. Jesús les dijo, miren, los padres de ustedes comieron el maná en el desierto. ¿Y qué les pasó? Murieron. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que come de mí tiene vida eterna. Amén. Bueno, es una invitación, a mí me marcó la vida, entender Mateo 13:31. Yo no entendía muy bien la parábola del sembrador, pero cuando vi esto, yo quiero esta semilla. Y voy a caminar toda mi vida. Tampoco importa cuánto dure, para ponerla en el mejor lugar y cuidarla, porque lo que quiero es la planta. Y no me importan los acertijos doctrinales, no. Yo sé que estoy en Cristo, que camino para Cristo, que respiro para Cristo, sin ningún otro interés en competencia. ¿A alguien más le parece que eso es una buena propuesta? ¿Quieres ponerte de pie que oremos por esto? Para que el Espíritu Santo lo logre. Padre precioso, Padre Dios, gracias por la ofrenda de tu Hijo. Y gracias, Jesús, por tu ejemplo. Se acercó un joven a Jesús y le dijo, yo vine para seguirte, pero tendría que ir y enterrar a mi papá que murió. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, pero yo te quiero seguir. ¿Vos me querés seguir? Te quiero decir algo. El Hijo del Hombre no tiene almohada donde recostar su cabeza. Hemos entendido, Jesús, el único elemento necesario para que los hombres tengamos vida eres tú. Es una persona, no una religión, no una doctrina. Eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, la persona en la cual el Padre se propuso de reunir todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y aquí estamos, Señor, participando de esa eternidad gloriosa que pusiste cerca de nuestra decisión. Envía tu Espíritu a cada uno, Señor, de los que te lo está pidiendo, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos en pos de ti, Señor. Aleluya. Líbranos de distraernos, Señor. Revélate a nuestra vida, Señor.
Eres hermoso, Señor. Gracias. Gracias para que participemos del reino de Dios. No hiciste que subamos al cielo, tú viniste a la tierra, Señor. Y pudimos ver tu gloria. Te adoramos por Jesucristo. Amén. Despedimos a los hermanos que se acercaron por streaming.